tardes. En la clase de hoy de Matemáticas 2 vamos a ver cómo se obtiene la expresión algebraica que nos va a determinar la regla de una sucesión aritmética. Recuerden, en clase ya hemos visto que hay dos tipos de sucesiones, la aritmética y la geométrica. Una sucesión aritmética es aquella en la cual la serie de números va a ir incrementándose o disminuyendo sumándole o restándole una cierta cantidad. Por ejemplo, aquí si nosotros restamos 7 menos 1, la diferencia, si restamos 7 menos 1 nos va a dar 6, es decir, 1 más 6 me va a dar 7, 7 más 6 me da 13, 13 más 6 me da 19 y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es una sucesión aritmética. Ya hemos visto en clase que la sucesión geométrica se va multiplicando. En este caso, primero vamos a obtener la expresión algebraica de las sucesiones aritméticas. Para esto, vamos a utilizar esta fórmula que me dice A subíndice n es igual a subíndice 1 más el producto, la multiplicación de n menos 1 multiplicado por d. Aquí les especifico qué significa cada una de las variables. Lo vamos a analizar. A subíndice n es el término en el lugar n, es decir, es el enésimo término. Para que lo entiendan mejor, es aquí n. En este caso, el número 1 va a corresponder al primer término. El número 7 va a corresponder al segundo término. El número 13 va a ser el tercer término, el 19 sería el cuarto término y por ejemplo aquí A subíndice 5, es decir, el valor que le correspondería al término número 5, pues aquí basta para encontrarla, sumar 19 más 6, obtendríamos 25, ese es el término AN, es decir, aquí A subíndice 5 me corresponde al quinto término de esta sucesión. Después tenemos A1, que es el primer término de la sucesión. En este caso, A1 corresponde al primer término, que es 1. Aquí, en esta otra sucesión, corresponde a 3. Y en esta sucesión corresponde a el 0. N es el lugar o posición. Aquí se los indico. N es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto y así sucesivamente. Esa es la letra N, el lugar o la posición en la sucesión. Y por último, esta letra D es la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, aquí si yo resto 7 menos 1, obtengo 6, es decir, para obtener el valor de D, que es la diferencia, al segundo término, que es 7, le resto el valor del primer término, que es 1, y voy a obtener 6. O bien, al tercer término, que es 13, le voy a restar el valor del segundo término, que es 7, y voy a obtener la misma diferencia. Es decir, esta sucesión o progresión va a ir aumentando de 6 en 6, por lo tanto es una sucesión aritmética. Y estos son los términos de cada uno, de esta fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la expresión algebraica. Y lo vamos a hacer a continuación con estos tres ejercicios. Para esto voy a borrar, encontrar la expresión algebraica de la regla de estas tres sucesiones. Para esto voy a utilizar esta parte de esta fórmula, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A1 quedamos que era el primer término de la sucesión. En este caso A1 vale 1. A esto lo voy a sumar, de acuerdo a la fórmula, el producto de n menos 1. Aquí lo voy a dejar indicado en función de n. Recuerden, n es el lugar del término, menos 1, y lo voy a multiplicar por la diferencia. Recuerden, la diferencia es restar al segundo término, al valor del segundo término le resté el primero, 7 menos 1,
aquí es 6. Muy bien, voy a hacer esta pequeña operación, el 1 lo bajo, más, este 6 está multiplicando estos dos términos que están dentro del paréntesis, multiplico 6 por n, sería 6n, y luego más por menos, 6 por 1, 6. Voy a agrupar estos dos términos, me quedaría 6n, este lo bajo, y ustedes saben que menos 6 más 1 sería menos 5. Y esta es la regla, esta es la expresión algebraica de la regla de esta sucesión. Esta sería. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacer la regla de la segunda sucesión. En este caso, ¿cuál es el primer término? 3. Entonces voy a colocar el 3. Y luego, de acuerdo a la fórmula, es más, paréntesis, n, siempre se va a colocar, recuerden, n me indica el término, se le va a restar 1 y lo voy a multiplicar por la diferencia. En este caso, para obtener la diferencia, a 5 le voy a restar 3 y va a ser 2, a 7 le resto 5, me va a dar 2, a 9 le resto 7 y voy a obtener una diferencia de 2. Quiere decir que la diferencia vale 2. Muy bien, ahora vamos a hacer esta pequeña multiplicación. El 3 lo bajo, más este 2 lo multiplico por n, me queda 2n, menos 2 por 1, menos 2. Este lo bajo, me queda 2n, y 3 menos 2 me da más 1. Por lo tanto, esta es la regla, esta es la expresión algebraica de la regla de la segunda sucesión. En este pequeño espacio voy a hacer la expresión algebraica de la regla de la tercera sucesión. Aquí recuerden n, este sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. La diferencia la voy a obtener restando 3 menos 0, me da 3. 6 menos 3 me da 3. 9 menos 6 me da 3. Quiere decir que va aumentando de 3 en 3. Muy bien, entonces para obtener la regla de esta sucesión voy a utilizar A1, que es el primer término, en este caso vale 0, más, siempre hay que poner n menos 1 y multiplicarlo por la diferencia, que en este caso es 3. En este caso, multiplico este 3 por los dos términos, me queda 3n, 3 por n, 3n, menos 3 por 1, 3. Y esta es la expresión algebraica que corresponde. Aquí lo puedo factorizar con el factor común 3 por n menos 1. Y esta es una expresión equivalente, pero cualquiera de las dos es correcta. Y de esa manera se obtiene la expresión algebraica en función de n. Recuerden, n es el número del término en una sucesión, en una progresión de una sucesión aritmética. En la clase de hoy, en la actividad de hoy, les voy a poner algunos ejercicios para que ustedes determinen la expresión algebraica de las reglas de las sucesiones aritméticas que se les indique en la actividad. Gracias, es todo por hoy.